Vamos a comenzar este segundo domingo de Cuaresma y vamos a comenzar comentando el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a su hermano Juan y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estés aquí. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos encontramos celebrando en este segundo domingo de Cuaresma el domingo de la transfiguración del Señor. La transfiguración es una revelación de Dios que nos permite captar en los evangelios de manera única la profundidad oculta del ser de Jesús y la razón de su venida. Y es un ejemplo del cumplimiento de las Escrituras en Cristo y una enseñanza importante para la vida espiritual de los discípulos de Jesús. El centro de ese relato complejo lo ocupa una voz que viene de una extraña nube luminosa, símbolo que se emplea en la Biblia para hablar de la presencia siempre misteriosa de Dios, que se nos manifiesta y al mismo tiempo se nos oculta. La voz dice estas palabras: Este es mi Hijo en quien me complazco, escuchadlo. Los discípulos no han de confundir a Jesús con nadie, ni siquiera con Moisés o Elías, representantes y testigos del Antiguo Testamento. Solo Jesús es el Hijo querido de Dios, el que tiene su rostro resplandeciente como el sol. Pero la voz añade algo más: escuchadlo. En otros tiempos, Dios había revelado su voluntad por medio de los 10 mandamientos de la ley. Ahora la voluntad de Jesús se resume y se concreta en un solo mandato: escuchad a Jesús, porque la escucha establece la verdadera relación entre los seguidores y Jesús. Es muy importante que tomemos conciencia también nosotros de que tenemos que escuchar al Señor, de que tenemos que escuchar su voz para conocer también, como Él lo hacía, conocer la voluntad del que le ha enviado, la voluntad de nuestro Padre. Al oír estas palabras, los discípulos cayeron por los suelos aterrados de miedo. Estaban sobrecogidos por aquella experiencia tan cercana de Dios, pero también asustados por lo que han oído. Es la misma experiencia que tienen otros santos, profetas, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y a lo largo de la historia de la Iglesia. Ante la experiencia de Dios viene el sobrecogimiento y un cierto temor. A veces puede ser también confundido con miedo. ¿Podrán vivir los discípulos escuchando solo a Jesús, reconociendo solo en Él la presencia misteriosa de Dios? En Mateo, la transfiguración de Jesús es en favor de sus 3 discípulos. Habiendo visto la gloria anticipada de Jesús, Pedro y sus compañeros serán más fuertes para soportar la humillación de Jesús en la cruz y para dar testimonio más tarde de la resurrección de Cristo. Es decir, no se puede dar testimonio de aquello que no se ha vivido, de aquello que no se ha podido experimentar. Y si lo ven en Jesús, eso será luego el signo y la señal para poder ofrecer también su propia vida como testimonio de aquel que les envió y aquel que era para ellos su maestro. Jesús, ante esta experiencia, ¿qué hace con sus discípulos? Se acerca, los toca y les dice: levantaos, no tengáis miedo. Saben que necesitan experimentar su cercanía humana, el contacto de su mano, no solo el resplandor divino de su rostro. De alguna manera unir las dos realidades que había en Jesús, la divina y la humana.
Por eso también la experiencia del nacimiento de Jesús en medio de nosotros. Se hizo uno como nosotros, vivió como nosotros y murió y resucitó también para nuestra salvación. Siempre que escuchamos a Jesús en el silencio de nuestro ser, sus primeras palabras nos dicen: levántate, no tengas miedo. Constantemente en la vida del cristiano, la invitación es a no quedarse sentado o apartarse del camino, sino a levantarse y a ser llevados, guiados y conducidos por el Señor. Hoy, por desgracia, muchas personas solo conocen a Jesús de oídas. Su nombre les resulta tal vez familiar, pero lo que saben de él no va más allá de algunos recuerdos e impresiones de la infancia. Incluso, aunque se llamen cristianos, viven sin escuchar a Jesús en su interior. Y sin esa experiencia del Espíritu no es posible conocer o entender la paz. Os traigo, mi paz os doy, ni su fuerza para alentar y sostener nuestra vida por la gracia. Cuando un creyente se detiene a escuchar en silencio a Jesús, en el interior de su conciencia se escucha siempre o se puede escuchar algo parecido. No tengas miedo, tu poca fe basta, no te inquietes. Si me escuchas, descubrirás el amor de Dios. Este amor de Dios que consiste en estar siempre perdonándote. Y si crees esto, tu vida cambiará. Conocerás la paz del corazón. En el libro del Apocalipsis se puede leer así: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa. Jesús llama a la puerta de cristianos y de los que no lo son. Podemos abrirle la puerta o rechazarle, pero no es lo mismo vivir con Jesús que vivir sin él. Hermanos y hermanas del grupo de Misioniz, esta es la palabra de Jesús para este día. Lo más importante es hacer una lectura tranquila y serena del Evangelio. Yo creo que es importante que centremos también nuestra Semana Santa, en nuestro tiempo de Cuaresma, en dar gracias a Dios porque está con nosotros, en nosotros, y porque tiene con cada uno de nosotros un proyecto, un itinerario y un camino que todos juntos podemos recorrer. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Amén. Pues que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guíe y que el Señor también nos dé su espíritu. Amén.